después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos, como nos acaban de anunciar, para iniciar con toda la Iglesia las celebraciones más importantes de nuestra fe. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Corten ramas, tiendan bancas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir la profecía. Hosana, Hosana. Corten ramas, tiendan mantas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir la profecía. Hosana, Hosana. Ofrece Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él le había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno donde estaba Jesús y poniendo sobre sus mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que había visto y decían: bendito sea el Rey que viene, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos y hermanas, muy queridos jóvenes, y los que no somos tan jóvenes, pero la llevamos en el corazón. A la juventud me refiero, ¿o no? No puede. Además, uno cuando cree, cuando tiene el don de la fe, siempre es joven, siempre es joven. Es así, es juventud eterna. Además esperamos vivir para siempre. Eso es el regalo que Dios nos hace, pero no de palabra, con hechos concretos.
Dios nos mostró con su propia vida cómo se llega a Él. No nos mandó un programita para decir, miren, cumplan estas cosas y les va a ir bien, sino que Él vino, caminó con nosotros y nos mostró con su propia vida cómo se llega a Dios y cómo podemos caminar juntos, sin hacernos daño, que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Dios nos mostró ese camino a través de Jesús. Por eso esta semana que empezamos la llamamos Semana Santa, porque recordamos no ideas, recordamos hechos concretos, lo que pasó en la historia, el camino que hizo Jesús, sobre todo la última parte de su vida, la pasión y muerte. Por eso ahora en la misa, después de esta procesión que vamos a hacer con los ramos, recordando esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos a llegar a Taías, donde está preparado el altar, vamos a empezar la misa y allí la palabra de Dios es el relato de la pasión. Ahí se relatan los hechos, cómo sucedieron. Nosotros que creemos en esos hechos, en esos acontecimientos, nosotros creemos en los testigos que vieron, que acompañaron esos momentos de Dios en medio de nosotros. Vamos a testimoniarlo ahora con nuestros ramos, como lo hicieron, bueno, aquellos que acompañaron esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamándolo con ramos. Algunos de ellos, ¿no?, los más exaltados, cantaban, vitoreaban, otros un poco más templados, un poco más tranquilos, decían, pero dejen la calle un poquito, que esto es demasiado bochinche, ¿no? Vieron dos maneras de reaccionar, pero no olviden que todos, salvo 2 o 3, todos los que acompañaron a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén, cuando les mostró con su vida cómo se hace para llegar a Dios y para encontrarse con sus propios hermanos y hermanas, desaparecieron todos, no quedó nadie. Cuando les dijo que el camino para convertirse a Dios y para tomarse de la mano los unos a los otros es soportarnos hasta el final y dar la vida, no quedó nadie. ¿Es así o no es así? Así fueron los hechos. Nosotros no queremos ser de los que desaparecieron. Nosotros llevamos estos ramos para dar testimonio de que queremos ser cristianos hasta el final. ¿Dónde? Ahí se pone difícil. ¿Dónde? En el matrimonio, en la paciencia con los hijos, en el trabajo, en la calle, con ese pariente o esa parienta. Ahí es donde queremos hacer que estos ramos realmente sean, estos ramos que llevamos ahora, realmente sean testimonios. Con esa fe y con esa alegría vamos, porque sabemos que ese es el camino de la vida, lo promete Dios en Jesús. Por eso con alegría empezamos ahora nuestra Semana Santa con la procesión de ramos, agradeciendo a los jóvenes, ¿no?, que nos prepararon hoy, bueno, la misión y este hermoso momento para empezar a celebrar los misterios del Señor. ¡Alzamos las palmas! ¡Alzamos las palmas! Yeah.
Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El servidor perseguido, insultado y despreciado, ofrece su vida y confía en la ayuda de Dios. Así vivió Jesús el trago amargo de su pasión. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo, para darnos vida,
se anonadó a sí mismo y asumiendo la humanidad se humilló y aceptó la muerte de cruz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda la lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. En la Pasión, Lucas presenta a Jesús como el que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ofrece la misericordia de Dios al pueblo de hoy. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegó el día de los ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracia y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracia, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que lo iba a hacer eso, y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús le dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza
como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalia, ¿le faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. Y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le respondió: Basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba en medio de la angustia. Él oraba más incesantemente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban los discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos las espadas? Uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él, y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo,
El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lo pregunta, pero Jesús no le respondió nada. Entre tanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan. Y tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo, dejó en libertad a los que ellos pedían, y al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al árbitro de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaba el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió:
yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. De rodillas. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo y a ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes para el sábado y observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta narración de lo que sucedió realmente en la Semana Santa, quiero subrayar esto. Nadie duda, ningún historiador duda de lo que acabamos de escuchar. Esto es historia, estos son hechos concretos. De hecho, Jesús fue el hijo de María, nacido en Nazaret, del cual hay testimonios suficientes, no solamente de los creyentes, sino de otras crónicas. Fue juzgado, ¿no? Y condenado, ¿no? Al escarnio más terrible en esos tiempos, como era la crucifixión, ¿no? Y fue, como escuchamos al final, fue sepultado. Las mujeres, anota el cronista, el evangelista, las mujeres vieron cómo y dónde fue sepultado y prepararon, conforme a la usanza de ese tiempo, ¿qué? Y los bálsamos, ¿no? Las cosas para embalsamarlo, como se usaba en aquella época. No lo podían hacer en ese momento, ¿por qué? Bueno, porque empezaba el sábado. El sábado para los judíos era día sagrado, no se podía hacer absolutamente nada. Por eso fueron después al día siguiente. Hoy sería lunes, hoy sería, digamos, domingo, ¿no? A la madrugada. En aquel tiempo era el primer día de la semana. Por eso escuchamos en otros relatos de la resurrección que dice el primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes, frente a lo que escuchamos, un solo pensamiento. ¿Qué es este? Que lo dijimos al empezar esta procesión de Ramos. Es impresionante que Dios haya hecho este camino entre nosotros. Realmente impresionante. Nadie se lo podía inventar. Además es tan difícil, díganme,
Es tan difícil creer en un Dios omnipotente, creador del universo, que se haya rebajado hasta ese extremo y se haya dejado juzgar y condenar por nosotros como un inocente, sin reaccionar. Y además nos dice, miren, el que quiera seguirme, haga el mismo camino. Esa es la propuesta del cristiano, ¿eh? Esa es la propuesta del cristiano. El 27 de abril, ahora, dentro de unos días, en La Rioja, van a ser beatificados 4 mártires riojanos. 2 murieron muy jóvenes, uno con 31 años, otro con 40, y los otros 2 eran un poquito mayores que estos, ¿no? El obispo Angeleri, obispo de La Rioja, después un sacerdote francés que se llamaba Gabriel Longueville, que se ofreció para venir a trabajar a la Argentina. Él se ofreció a su obispo para venir a trabajar a la Argentina. Iba a estar mucho más cómodo en Francia, pero vino a la Argentina. ¿Saben dónde estuvo los primeros 2 años? Acá en Corrientes, 1969. A ver, levante la mano, ¿quién tenía 10 años en 1969? Yo tenía 10 años. En ese tiempo estuvo 2 años trabajando acá. Pidió para venir acá. ¿Quién era el obispo en ese tiempo? El señor Vicentini. Él lo recibió, tuvo 2 años acá, pero después pasó a La Rioja. Ahí estuvo con el obispo Angeleri. Fíjense, vino en el 69, en el 71 fue a La Rioja y en el 76 lo asesinaron, ¿no? Junto con un sacerdote franciscano conventual, Carlos Murias, el más jovencito, ¿no? Una noche del 18 de julio de 1976 entraron a la casa, le dijeron, lo sacaron a la fuerza, lo llevaron a 7 kilómetros de ahí y lo acribillaron a balazos. A las pocas semanas hicieron lo mismo con el obispo, el 4 de agosto, 18 de julio, el 4 de agosto. Y con un catequista, 40 años tenía, 3 hijas, la mamá se llamaba Coca. Entraron a la casa y lo acribillaron a balazos, delante de su esposa y de sus hijos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Porque no murió enseguida. Testimonio de una hija suya. Las últimas palabras del catequista, a su mujer y a sus hijas. No odien, perdonen. Impresionante, ¿no? Ese es el testimonio de un cristiano que abrazó a Jesús. Es decir, que entendió cuál es el camino que Él nos muestra para encontrarnos con Él y poder encontrarnos entre nosotros. En el noviazgo, en el matrimonio, entre los amigos, si queremos formar un pueblo, si queremos formar una familia de pueblos en el mundo, no hay otro camino. Cualquier otro camino lleva a la violencia. O estás dispuesto como cristiano a perdonar el que te agravia, el que te injuria, o reaccionás con violencia y tratás de destruirlo. No hay alternativas ahí, ¿no? Esto me parece que es bueno pensarlo. Pensémoslo en nuestra vida concreta. Termino comentándoles que
el Papa Francisco. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién de ustedes vio un video que salió hoy estamos 2 días atrás, cuando el Papa Francisco le besa los pies al presidente de Sudán y al líder de los rebeldes de ese mismo pueblo que estaban enfrentados en una guerra fratricida? ¿Quién lo vio? A ver, levante la mano. Qué bárbaro lo que son las redes, ¿vieron? Claro. Impresionante, ¿no? Conmovedor. Fíjense, él invitó a los 2 líderes de Sudán del Sur que estaban enfrentados en una guerra sangrienta. Él los invitó a un retiro ahí en la casa donde él vive, se llama Santa Marta, es un hospedaje ahí en el Vaticano. A un retiro, estuvo 2 días con ellos y el retiro terminó así como lo vimos en el video. Ese es el camino del cristiano. Por eso llevamos nuestro ramo. Por eso llevamos nuestro ramo. Cierro el paréntesis. No sé si lo van a repartir hoy, sino durante estos días. Van a recibir un folletito que es muy simple. Es una hoja doblada por la mitad, ¿no? Allí está la propuesta de cómo vamos a responder a la convocatoria que hizo el Papa Francisco a todo el mundo católico, claro, ¿no? Para vivir un mes misionero extraordinario que se cumple en octubre, ¿no? Entonces hay una propuesta, ¿cómo pensamos reaccionar o cómo quisiéramos reaccionar nosotros para pensarnos más misioneros? Es decir, para pensarnos bautizados, ¿no? Bautizados en esta vida a la que estamos íntimamente adheridos, sumergidos, pegados, que es a Jesús, en su pasión, muerte y con la esperanza de la resurrección. ¿Cómo podemos ser mejores misioneros? Pero en concreto, no así en general, ¿no? En tu vida de tu casa, de trabajo, bueno, te van a repartir esos folletos y nos va a servir para pensar, para reflexionar en los consejos de pastoral de las parroquias, consejos de asuntos económicos, en el encuentro en los encuentros que hacen los jóvenes, en el equipo arquidiocesano de los jóvenes, en fin, en la catequesis, ministros extraordinarios, en la Legión de María y en todo, por decir, digamos, por nombrar un movimiento y recordarlos a todos, ¿vieron? Para responder con mayor valentía, ¿no? Como testigos cristianos, como testigos de nuestra fe, hasta el final, hasta el extremo, en el lugar donde nos toca, Ojalá entonces que estos ramos que llevamos bendecidos hacia nuestra casa nos ayuden a renovar siempre nuestra fe. Esta fe en la que fuimos bautizados y enviados a la misión. Es hermosa nuestra fe. Por algo estamos nosotros acá y vieron, otros no están. A los que no están se los tenemos que llevar nosotros. Esa es la misión. Claro, seguro. A tu amiga, a tu amigo, a tu compañero, a tu compañera, seguro. Se van a burlar, te van a decir. Pero bueno, ahí está la serenidad y la convicción de que este es el camino, ¿no? Además, nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Es decir, acá sucede lo que hizo Jesús. Se hizo pan, se hizo vino, cuerpo entregado, sangre derramada. Eso nos hace familia, para que nosotros con nuestra vida la vivamos también de una manera, digamos, eucarística, ¿no? Eucarística y misionera. Que así sea.
confianza ahora nos dirigimos a Dios, que escucha la súplica de sus hijos, y le presentamos nuestras intenciones. Por tu pasión, sálvanos, Señor. Para que en las celebraciones de Semana Santa transmitan a todo el pueblo el mensaje de misericordia y salvación. Oremos. Por los jóvenes que hoy celebran su día en todo el mundo, para que todos ayudemos a trazar metas y alcanzarlas con valores cristianos. Oremos. Por tu pasión, sálvanos, Señor. Por nuestro país, por todas las naciones de la tierra, para que sigamos caminos de bien, de verdad y de justicia, para hacer un mundo mejor según tu voluntad. Oremos. Por tu pasión, sálvanos, Señor. Por todos los que sufren cualquier tipo de dolor, para que encuentren fortaleza y esperanza en el misterio de tu cruz. Oremos. Por tu pasión, sálvanos, Señor. Por los que están alejados de la fe, para que en esta Semana Santa se sientan atraídos por tu amor misericordioso y conviertan a ti su corazón y su vida. Oremos. Por tu pasión, sálvanos, Señor. Padre, te pedimos que recibas la oración de tus hijos y de tus hijas. Por Jesucristo el Señor. Amén. Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es necesario darte gracias, Señor Padre Santo, por Cristo Señor nuestro. El que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados
y al resucitarnos obtuvo la salvación. Por eso con los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de creer lo que nos das, pero una palabra no bastará. Este camino de la cruz por el que peregrinamos es el único que nos puede llevar al cielo. Recorrámoslos proclamando a Jesús como único Rey y Señor y alimentándonos de su cuerpo y sangre para fortalecernos en este caminar. Tu cuerpo y sangre.
finaliza con la bendición. Tomen asiento, tomen asiento. Esta mañana, no sé por dónde andará el padre Roque Franco, lo llamé por teléfono y le dije cómo está toda la preparación de toda esta movida misionera de los jóvenes. Me dijo, extraordinario, dice, hasta yo me siento más joven. Qué lindo. Quiere decir que venía muy, muy bien. Quiero decir con esto, gracias. Gracias, queridos jóvenes, por haber preparado este momento para, en definitiva, celebrar hoy la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy, en todo el mundo, Domingo de Ramos, todos los años, es la Jornada Mundial de los Jóvenes. ¿Es así? Y cada 2 años, 3, ¿cada 2? ¿Cada 3? Cada 3 años es la Jornada Mundial de los Jóvenes. Como fue la última en Panamá, la anterior no sé dónde, y la anterior en Río de Janeiro. Gracias, es una prueba concreta de que realmente ustedes no son el futuro de la Iglesia, como dice el Papa, son el presente. Son el presente de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, No es cuestión de número. No es que seamos una multitud, pero somos una hermosa presencia. Hay una hermosa presencia juvenil acá. No es cuestión de número, es cuestión de espíritu. ¿Vieron? Claro. Y eso se nota, gracias, porque lo contagia. Porque hasta la abuela, y yo que me sumo, nos sentimos más jóvenes, ¿o no? ¿Vio? Claro que sí. Ahí está, otro aplauso. Qué lindo. Bien. Yo tenía varias cosas que decirles. Gracias por los medios que están transmitiendo esto. Radio San Cayetano, Corrientes Católica. Muchísimas gracias. En este momento está concluyendo probablemente en la parroquia de Saladas, nos unimos a ellos, en la parroquia de Saladas, la celebración del centenario del templo de San José de las Saladas, de Cabral. Ubicamos todos Saladas, claro. De modo que nos unimos a esa comunidad que está celebrando sus 100 años de la construcción del templo. Y les deseamos que, con un aplauso naturalmente, esperemos que nos llegue con una foto a través de las redes, ¿cierto? Le mandamos este saludo y les deseamos, como le puse en un mensajito corto, les deseamos que la celebración de los 100 años del templo los renueve como piedras vivas del templo espiritual que formamos todos, ¿no? Como bautizados y enviados. Muy bien, le mandamos un gran aplauso y damos gracias a Dios por todo esto. Gracias a los sacerdotes que estaban confesando. No hay cosa más hermosa, se lo digo por experiencia, no hay cosa más hermosa que salir confesado. Y si estamos en Semana Santa, empezar la Semana Santa haciendo una buena confesión. No sé si queda algún otro aviso. A ver, lo de la misión diocesana ya dijimos, saludos a Saladas también, lo de los jóvenes, lo de los medios, y creo que no me queda más. Muy bien, entonces gracias por todo y pedimos a Dios que nos bendiga y seamos nosotros bendecidos, una bendición para aquellos con quienes nos encontramos a partir de ahora, mañana, pasado y durante estos días, especialmente durante los días santos que se avecinan. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me olvidaba, perdón, me faltaba algo. El coro espectacular,
Muy bien, gracias. La misa ha terminado, volvamos a nuestros hogares con alegría y en paz. Hoy iniciamos la recta final hacia la Pascua. Fuimos partícipes de la alabanza, pero también reflexionamos sobre la pasión de Jesús. No lo dejemos solo, vivamos profundamente la Semana Santa. Nos despedimos cantando.